Entonces, ¿cómo están? Yo estoy un poquito cansada, pero bien. O sea, muy bien. Está bien. No, me gusta no estar cansada, pero estoy bien. Ay, lo siento mucho. Es que con todo el trabajo que se ha hecho acá, más la gestión que vienen desarrollando desde antes, el cansancio sí se acumula. Y ahí, pues ya de entrada para empezar a hablarle al público sobre quiénes están haciendo esta exposición, quiénes están participando, cuál es como el motivo que ella tiene. Quisiera empezar por qué es, para quien no tenga la menor idea, que hay muy pocas personas en el planeta, pero igual, para quien no tenga idea qué es Fundación Guaja. Bueno, ya que vengo calientica, porque ayer tuve que hacer una charla, hoy estaba pensando que Guaja es un organismo que se resiste a ciertas lógicas de las prácticas artísticas contemporáneas y que quiere hacer también una destinación gustosa, provechosa y estética de los recursos públicos, pues que todos ponemos en el erario de la ciudad y del país. Creo que hoy quiero decir eso de que es Guaja. Pues bueno, yo realmente me siento muy feliz por, digamos, por haber logrado también esta expo, primero que todo. Y pues nada, muy contento de poder establecer un proceso de laboratorio o de creación, digamos, en un espacio alternativo de arte, ¿no? Y también un espacio de crítica y también un espacio de, yo creo que también como de posibilidad histórica de establecernos como en contextos temporarios con relación a lo que está sucediendo actualmente con ciertas prácticas artísticas. En este caso, digamos, como que son estas prácticas artísticas. Ahora bien, digamos, también respondiendo a la pregunta de quiénes estamos acá, en el, digamos, en esta exposición muestra que se llama Secretos y Espectros de la Localidad de Santa Fe, que es el resultado, digamos, como de este proceso de laboratorio que hemos venido haciendo desde hace 4 meses. Estamos, pues, primero con Daniel Poveda, que es uno de los artistas que nos ha también acompañado a lo largo de todo este proceso. Tenemos también a Paola Correa, que es otra de las artistas y que también hace parte de la fundación. Estamos también con Tatiana Saavedra, Cami Cristancho, Freddy Clavijo, yo y Álvaro Cabrejo también, que es otro de los artistas, y precisamente acaba de llegar Cami. Hola, Cami. Allá en esa silla, por favor. Casi no me fugo. ¿Qué hay? Sigue. Hola, queridísima. Oli. Y bueno, digamos, estos somos los que hemos estado acompañando, digamos, todo este proceso de laboratorio y pues que hemos venido como generando también otra suerte de prácticas artísticas en torno a lo que nosotros, digamos, empezamos a considerar como lo patrimonial, y en ese orden de ideas también lo entendemos como un espectro, y ese espectro también lo entendemos en algún momento como un espacio, ¿no? Como un como un estar entre las cosas. Entonces yo creo que yo podría dejar ahí un momentito, no sé si quieras hablar algo. No, bueno, pues sí, muy contento también, muy feliz de poder hacer parte de esta muestra, y no es solo, digamos, como ya la muestra como un fin, sino en serio de todo el proceso y todo el enriquecimiento que hemos tenido a través de cada uno de los encuentros y de las propuestas que ha traído Guaja para relacionarnos de una manera diferente con nuestro entorno, con el entorno cercano del barrio Santa Fe. Entonces, creo que esto continúa y siempre queda abierta como la inquietud y la pregunta de seguir trabajando en algo común, como en una inquietud y en unos intereses también que son comunes y que se nutren de un grupo de personas, que fue, digamos así, que también como siento que se plantea mucho desde la fundación, desde Guaja. Hola. ¿Qué están preguntando? Yo te estoy preguntando la pregunta que me hizo Guillermo a mí, y es que para quien no sabe nada de esto, nos cuentes quién es Guaja y acá esto que estamos habitando, ¿qué sería? Yo tengo que responder quién es Guaja. También es obvio, mejor, siempre con nosotros. Jeje.
Bueno, yo creo que Oaxaca ha sido un espacio de construcción de pensamiento muy interesante, una construcción de pensamiento que se ha derivado de, pues, como diversas situaciones. Digamos que, bueno, en el proceso, no sé si ya como que han tocado un poquito este tema, pero en el proceso tuvimos muchos encuentros, hicimos salidas, estuvimos en muchos lugares, estuvimos en Monserrate, estuvimos en panaderías, estuvimos en lugares recónditos, lugares también que de pronto no habíamos en los que no habíamos planeado estar. Hemos tenido conversas pues alrededor de como una diversidad de posibilidades para definir lo patrimonial y que no solo sea como una respuesta derivada de una entidad o como de unos imaginarios también que se tienen sobre lo patrimonial. Entonces creo que Oaxaca es un espacio para ampliar conocimientos, nociones, definiciones, experiencias. Creo que es un espacio muy ameno también, como muy familiar, lo sentí durante todo este tiempo, porque ha sido un proceso de meses, además ha sido bastante como de compartir, y creo que Oaxaca también es como un espacio o sí, como un elemento que articula un montón de aconteceres también, y que digamos que en este laboratorio hemos podido aterrizarlo en unas prácticas, en una serie también de experimentaciones materiales, conceptuales también, o sea, como que Oaxaca ha permitido, digamos, en mi proceso también como ampliar un montón de, pues como el espectro de todo, como de la vida en sí misma incluso. Entonces creo que eso es Oaxaca para mí, entre otras cosas. Ok, entonces ya establecido esto, para la gente que quiera investigar más sobre Oaxaca, mirar el enorme archivo que han venido recopilando a partir de múltiples procesos de relacionamiento con las instituciones del Estado, con las instituciones privadas y con los agentes privados que somos en últimas quienes movemos este sector, pues simplemente quisiera, como para de una vez suscríbete, dale la campanita, es como donde la gente puede consultar todo lo que han venido haciendo con Oaxaca, que tiene más de, según yo he visto, va para década y media. Bueno, a mí se me olvidan los nombres de las páginas web. Pero entonces, nuestras plataformas en las redes fácilmente se encuentran en cualquier buscador escribiendo claramente Fundación Cultural Oaxaca. Entonces ahí van a encontrar una página en Wix, es que ya no me acuerdo el nombre, está muy largo, pero sí me acuerdo de la dirección del Laboratorio Experimental Performance .blogspot.com, y ahí está el link a las otras páginas de Oaxaca. Y pues en Instagram también estamos como Fundación Cultural Oaxaca. Y creo que es importante esta referencia, y aprovecho para otra nota porque esto es importante para las relaciones con la institución. Este proyecto, Secretos y Aspectos Patrimoniales de la Localidad de Santa Fe, está apoyado por el Programa Distrital de Apoyos Concertados de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por el Programa de Concertación Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 2024. Wow, así no me toca repetir. Bueno, entonces ya queda claro que Paola sí puede con los nombres largos. Lo que dijo era un llamado a, porfa, si me olvido de un nombre, perdónenmelo, pero además aparece una cuestión de la que quiero hablar después, y es como que este proyecto hace parte así de un diálogo con las instituciones ya existentes, con instituciones que determinan presupuestos hacia el sector, y aquí voy como a parte de la charla que Paola dio ayer para un grupo de afortunados artistas que estuvieron presentes en una clase de gestión que dictó en la SAP, que no es tan afortunada porque yo la dicte, sino más por las personas que llevo invitadas.
Básicamente el llamado de atención que hacía Paola era respecto a la manera en que opera la economía del Estado colombiano, y es donde pues básicamente este Estado, a pesar de que se le quiera privatizar bajo cualquier perspectiva, este es un Estado que se sostiene por nuestra participación, pagando impuestos, trabajando, generando riqueza y construyendo valor a múltiples niveles, sea como consumidores, sea como trabajadores, sea como personas que trabajamos en el sector artístico. Y en ese sentido, respecto a la recuperación, a la producción de riqueza y a la recuperación de riqueza, me parece que esa manera como consciente y ciudadanamente responsable de relacionarse con el Estado atraviesa el devenir de Guaja desde sus inicios, me parece a mí. Entonces, en ese punto sí quisiera, respecto a el contexto, ya no tanto reemplazo como la localidad donde estamos, que nos dieran desde la parte curatorial y desde la parte artística, cómo se entienden los principios curatoriales de este proyecto. Es decir, esto se llama, ¿cómo es que se llama? Espectros... Secretos y espectros patrimoniales de la localidad de Santa Fe. Exacto, que ya ahí con la palabra patrimonial, ya Camila llamó la atención respecto a, es que la noción de patrimonio nos la construye el Estado y nos la construye generalmente como un equipo de personas que no se vinculan con el patrimonio necesariamente, sino que llegan a ser funcionarios y a partir de ahí determinan presupuestos para determinar qué patrimonio es la Lechona, la calle 22, este prostíbulo que vamos a convertir en el Castillo de las Artes, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo como a ese espíritu de Guaja de relacionarse de manera responsable y proactiva con los recursos y la producción de riqueza que se da entre agentes privados y el Estado, quisiera entonces que desde la curaduría nos dieran como el planteamiento curatorial de proyectos y espectros. Secretos y espectros de la localidad de Santa Fe. Pues bueno, esto tiene algo, digamos, yo quisiera también generar un antecedente bastante importante, y es que, digamos, cuando nosotros empezamos el laboratorio experimental de performance en el año 2010, nosotros empezamos, digamos, con una idea, como un balbuceo, con una idea de democratizar el arte, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros estamos concibiendo el arte como un lugar y como un sector muy cerrado, que no daba, digamos, como lugar a que el espectador se hiciera público con el arte, ¿no? Porque una cosa es ser espectador y otra cosa es hacerse público, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a pensar cómo el obrar del arte empieza en el espectador a hacerlo público, a hacerlo partícipe, a hacerlo de algo común. Entonces en ese momento nosotros, con esa idea, decidimos establecer el laboratorio experimental de performance en el espacio público. ¿Sí? Como acercando el arte ¿Cómo define un espacio público? Como el espacio de lo común, el espacio que a nosotros nos hace común, ¿sí? No es, digamos, como el espacio en donde yo voy a mirar algo y miro como una cucaracha y rápidamente salgo. Como espectador consumidor. Exactamente, sino como un lugar como que se ve allá, mire. Sí. Bueno, y entonces en ese lugar digamos, también del espacio público empieza con Paola empezamos a pensar sobre esta pregunta que usted nos está haciendo con relación a lo de los recursos. Entonces, claro, en un momento nosotros pensamos, digamos, con ese lugar de la autogestión, de la autosostenibilidad y de todo este, digamos, como lugar de, digamos, en algún momento como necesario o innecesario, no sé cómo decirlo ahora, pero a intentar buscar recursos de lo privado. Entonces dijimos, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros generamos una suerte de tributaciones, de impuestos, en donde, pues lógicamente que a través de las convocatorias, si salimos ganadores, pues estamos haciendo uso también de ese erario, ¿no? Entonces, claro, ahí está también enfocado ese lugar de lo público. Y de ahí en adelante nosotros empezamos a pensarnos que sí o sí la sostenibilidad de la Fundación Cultural Guajá iba a ser por medio de los recursos públicos, como una respuesta pues a eso mismo que nosotros estamos haciendo y que también se le tiene que dar y que debe ser devuelto también a lo público, ¿no? Esa es un poco una respuesta, no sé si Pau. Sí, y entonces conecto con la otra parte de la pregunta de lo curatorial. Y porque en el caso de usted lo creativo atraviesa. Sí, es porque la pregunta está en torno al proceso creativo, sí. Como la agencia posibilitadora de pensamiento crítico y propio. Y ahí voy a pasarle luego la voz a Daniel y a Cami, porque me interesa también escuchar
la de vuelta a lo que uno se imagina. Sí, no les gustó la curaduría. No, entonces es que estoy haciendo un ejercicio de memoria ahorita y recuerdo claramente cuando nosotros tenemos que entregar unos productos en el marco de estos contratos. Y entonces tienen unos títulos y el lenguaje pues ejerce un poder tenaz, ¿no? Entonces hay textos museográficos, hay guión curatorial y entonces nosotros, uy no, pero es que nosotros no hacemos eso en realidad. Entonces lanzamos, y yo creo que es un ejercicio también democrático y de devolver lo público a lo público. En cuanto a la propuesta que hicimos para este proyecto en particular fue, bueno, miren, vamos a hacer una exposición, pero no la queremos llamar exposición colectiva, pero queremos habitar un espacio en colectivo y queremos que sea orgánico en modo laboratorio, y lanzamos a los participantes como no lo pensamos, y ahí fueron apareciendo un poco como de ideas. Entonces yo quisiera también que ustedes dos, que pues todos somos parte del mismo lugar, también ustedes cómo vieron esa relación curatorial que la estoy yo en este momento enunciando o entendiendo como esa capacidad de organizar unos procesos y compartirlos con una gente que no conoce sobre lo que aconteció, y que los que estamos acá sí sabemos lo que aconteció, pero cómo hacemos eso o cómo lo llevamos a otra esfera. Entonces ahí se los voto a ustedes también, porque me gustaría oírles. Sí. A ver si al fin Eso no es. Pues a mí el proceso curatorial me pareció dislocante, o sea, en el sentido en que como que también le dio la vuelta un poco a los tradicionales o a los cánones, a los modelos ya preestablecidos de hacer curadurías o de organizar exposiciones. Entonces, ahorita pensaba que nosotros llegamos a este laboratorio y a este proceso sin piezas, o sea, sin nada preconcebido, nada material, nada, todo fue como... De hecho, los planos eran muy transitorios. Exacto, todo fue como el proceso, el mismo plano era un proceso, la misma idea siempre, o sea, digamos, dentro de los procesos particulares, hay proceso particular, proceso colectivo, que creo que los dos son vitales, y dentro de esos procesos particulares, pues, eso, no había nada preconcebido y siempre había un feedback. Siempre nos encontrábamos, entonces digamos que socializábamos las ideas, los intereses, como unos acercamientos materiales, como unas vagas ideas de qué podría traerse al espacio, que de alguna manera pues hablara también de toda esa experiencia que hemos tenido. Entonces creo que ese proceso curatorial a modo de laboratorio orgánico, sin mucho preconcebido, como que eso fue muy rico desde mi punto de vista o para mi experiencia. El hecho de también poder, no sé, nuestros textos, por ejemplo, que también eran como muy libres, como no tan rígidos como en la academia los hacen hacerlo, ¿sí? O como más allá de la academia, ¿no? En el mismo mercado, en el mismo circuito, esos cánones o esos modos de hacer tan académicos se repiten y llegan a ser incluso como estériles o canzones, porque como que se pierde un poco la sustancia de, bueno, esto puede ser más experimental, como más libre incluso, ¿no? Que hace parte del proceso creativo. Entonces como que eso no se, en este laboratorio ello no, pues no se coartó esa libertad, ¿no? De expresión al final, ¿no? Entonces sí, el hecho de que los planos también fueran mutando, de que las ideas fueran cambiando y luego como traer las cosas acá al espacio y no sé, fue un proceso satisfactorio como ver esa transición, percibir todo ese camino transitado y aterrizar acá también en unas materialidades, unos objetos, unos dispositivos que al mismo tiempo van cambiando, o sea, lo que está aquí, digamos, en términos materiales, muta también, no todo es estático, ¿sí? O algunas cosas, digamos, pues ese archivo se pega a la pared y, bueno, sí, pasan cosas que se quedan ahí como tal vez un poco fijas, pero a la vez están cambiando. Entonces creo que eso, en este espacio también es muy rico ver cómo esas materias fueron moviéndose y no quedaron como en un producto final ya quieto, puesto en el espacio y ya. Entonces creo que eso también dentro del proceso curatorial pues como que lo hizo mucho más rico. Yo disfruté mucho ese proceso justamente
de llegar al laboratorio, de llegar también como un poco a la propuesta de Waha, como con apenas unas nociones de qué tema íbamos a abordar a lo largo de este proceso, y ya luego como lo que está pasando aquí y que se sigue proyectando, ¿no? Porque igual tenemos ideas de que, bueno, ¿qué más podemos hacer con esto? ¿Cómo lo movemos? ¿Salimos? ¿No salimos? Le decimos a Guillermo que nos deje estar acá una noche, sí, como que todo eso está en movimiento, entonces es como un organismo que está vivo, este proceso y esta curaduría. Bueno, sí, para complementar un poquito, porque Cami ha dicho bastante y está bien integral, valoro mucho poner en tensión la noción de patrimonio, como desde un lugar institucional o como muy ya definido desde ciertos lugares de autoridad, en donde, digamos, también nosotros podemos revisar desde diferentes perspectivas esa noción, tanto desde invitados como desde las mismas propuestas de Waha, de revisar o de acercarnos a la localidad y a sus, digamos, sitios o objetos como, digamos, representativos, desde otra mirada, desde lo experimental, desde otras sensibilidades. Entonces me parece que es muy valioso como esa atención que se pone a la noción de patrimonio y digamos también desde esa exploración y ese recorrido que hacemos, también nosotros aportar un poco a eso que puede ser lo patrimonial. Creo que una reflexión que me parece importante que hacíamos también del laboratorio es que digamos, aperturar estos espacios de creación que son tan libres, pues digamos que para mí representa como un patrimonio personal, es decir, digamos, me están dando a mí la oportunidad de generar o de hacer patrimonio de alguna manera desde mi lugar como artista. Entonces ahí también ya hay un patrimonio que se está generando como desde la fundación misma, desde las lógicas que plantean como desde el laboratorio, ¿no? Entonces, también la capacidad de que nosotros pudiéramos plantear unos ejercicios puntuales ciertos días o un recorrido o lo que fuera, esa apertura también me parece que es importante en esa consideración que ellos tienen sobre lo curatorial y sobre cómo nosotros podemos incidir en ello. Ok, entonces digamos que varios elementos a tener en cuenta es que aquí habitar el espacio de noche es un espectro en el sentido de que reemplazo está acá, pero es absolutamente inviable respecto a los procesos logísticos que tiene el escenario donde está reemplazo, que es un edificio de bodegas, la posibilidad de que la calle entre al espacio y el gran miedo que se tiene desde la administración respecto a ese ingreso, ¿no? Como que siempre que uno pregunta sobre esa posibilidad, como venga, es que el artista puede quedarse aquí haciendo la obra, le doy el nombre, pues como lo clásico, le doy el nombre, la cédula, nombre de padres responsables, etcétera, como que no les es suficiente porque parece que el cuerpo que está hablando allí de esa persona que se queda acá y le dan ganas de ir a mear, le dan ganas de fumar, le dan ganas de echarse un trago, de prepararse un tinto, de trasnochar, de hacer bulla, como que aquí no lo conciben porque este edificio en últimas es como un espacio de aire que está como un espectro muerto en una zona gris, en un gran limbo urbanístico que además está como a la espera desde que lo tumben para meterle torres de mierda, donde la gente venga acá y piense solamente en suicidarse, pues porque están en 20 metros cuadrados y no tienen nada más que ver al frente sino la ventana de salida, que es la ventana a la libertad que está en la muerte. Entonces, en ese sentido, esa negociación la he intentado desde que llegué y la verdad es como, ya perdí. Pero en ese punto me parece que, y aquí hay como un cuestionamiento respecto a los productos que les piden, por ejemplo, y es que los planos, la museografía es muy lábil, es como muy plástica, se va desenvolviendo a medida que se va desarrollando el proyecto y en ese sentido ustedes también se relacionan con la calle, con lo que llamaríamos la localidad, que igual son unas pocas cuadras alrededor del edificio, respecto a esas activaciones que generan, porque en ese sentido el plano museográfico, si nos mantuviéramos de manera como rígida y cartesiana de XY, esto está acá y no se va a mover hasta que terminemos la exposición el 14 de noviembre, en este caso como que se realizan objetos que se traen acá, se ponen aquí en exhibición y en algún momento salen a la calle.
Y aquí quisiera recuperar respecto a la localidad Santa Fe, que es como el apellido que tiene este proyecto curatorial, es en términos de los eventos que se hicieron acá, que se han hecho, porque esto no ha terminado, que se han hecho acá, hubo una salida con Freddy Clavijo y unos instrumentos musicales que él elaboró. Y un recorrido que se hizo a lo largo de la novena, que es una zona como muy hostil respecto a estas prácticas como no hegemónicas respecto al espacio público. Se usa para poner estivas, atravesar mar el carro, vender electrodomésticos, comerciar, pero alguien haciendo bulla, alguien ocupando el espacio. Un indigente acá perfectamente no puede estar después de cierta hora porque tiene que salir en la noche, ya llegará a ocupar su espacio, pero en principio cuando hacen el recorrido hacia la fuente de la Rebeca, me llamó la atención en el directo que transmitieron, y es que una persona que no estaba uniformada como Tombo empezó a actuar como Tombo. Y en ese sentido voy a un poco de que la relación de los ciudadanos con el Estado es tan tensionante que los ciudadanos se creen el Estado. Por eso Batman cae tan bien en el centro de Bogotá. Por eso esos superhéroes de yo tomo la ley por mi cuenta, hijo de puta, y yo cuido lo mío y los demás que se jodan, aquí funciona muy bien. No más ahorita basta salir para ver los disfraces, a ver de qué están disfrazando a los niños, de Sbat, de Batman, de Tombo, etc. Quisiera preguntarle respecto a esa expansión de ese plano museográfico, respecto a esas salidas, si quisieran o pudieran hablar, pues porque hay una tensión a nivel de relacionarse con otras instituciones. ¿Qué pasó en ese espacio de encuentro y en otras activaciones que han hecho? ¿Qué ha sucedido? Bueno, digamos como que en ese orden de ideas, digamos ese recorrido, esa performance que hace, que propuso Freddy Clavijo, porque él había propuesto hace mucho tiempo. Exactamente. Exacto, y aparte que tenía que ver mucho con esta, digamos, con esta película de Agarrando Pueblo de Carlos Mayolo, y bueno, digamos como que es interesante también ese lugar que está proponiendo Guillermo, porque claro, hay un momento en el cual, y también el mismo Freddy Clavijo lo enuncia en una de las entrevistas que pudimos hacer, y es que, digamos, nosotros también nos volvemos como el habitante de calle, que en algún momento el habitante de calle se vuelve un espectro, ¿no? Se vuelve como lo espectral, como una cosa también liminal, que está como en un entre el bien y el mal. Así le pasa, yo en ese momento también me sentí así, porque yo decía, venga, o sea, digamos, nosotros estamos generando una práctica artística, digamos una práctica contemporánea con unos sonajeros que no hacen más que ruido, por decirlo de alguna manera. Igual aquí hay mucho ruido también. Exacto, pero digamos como que esa acción o ese lugar que ejerce, digamos, como el arte, que digamos el arte en acción, el arte puesto en el espacio público, que quizá en algún momento el arte en el espacio público deja de ser arte y se convierte también en un facto cotidiano, en un hecho cotidiano, ¿no? Y un facto también, digamos, no como una ficción, pero sí como un hecho que provee otros elementos como por ejemplo cuáles, que el otro o que una otra edad empiece a establecer también eso que nosotros en algún momento decimos lo común. Y claro, este sujeto se volvió común y me parece también interesante que se hizo público. Yo lo veo así, ¿no? Claro, hay otros momentos en los que cuando llega, ahí sí, porque ahí nos llegó un vigilante de vigilancia privada de San Diego. Entonces, claro, uno dice, hey, viejo, yo estoy haciendo una performance en la Rebeca, pero si yo estuviera cagando en la Rebeca como si fuera la gran obra de Duchamp, sería otra cosa, ¿no? Entonces sería como normal. Normalicemos las cagadas porque, digamos, como en una de las cartografías que hicimos al barrio Las Cruces por la noche, vemos que donde está la Fuente de la Garza es un cagadero. Hay que decirlo así, o sea, uno no le podemos decir, aquí hizo popó, no, es un cagadero. Entonces, claro, si esta fuente se nos convierte en un cagadero, es normal, pero si vienen artistas como nosotros a hacer una acción, quizá llámela ritual, performativa, de prácticas artísticas contemporáneas, de artes vivas o lo que sea, es una afrenta. Entonces es una cosa espectral a la que hay que en algún momento se le toma como el miedo, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Pero es interesante porque es una efectuación que nosotros estamos haciendo también sobre el espacio público, lo público,
y algo que podríamos estar estableciendo también, y es ese límite o ese franqueo entre lo privado y lo público. Y yo como otro, cómo concibo el espacio público como privado, ¿no? Entonces, claro, no, es que esto lo estoy cuidando yo, dice el señor de Asociación, digo yo, ay, bueno, sí, no, tranquilos, Mercedes, que mire que estamos haciendo una cosa artística, pitos y flautas, y bueno, en fin, no, yo los entiendo, pero, entonces, claro, cuando yo les señalo, es que mire cómo está la placa de este nombre, la Rebeca, mire, ¿qué es lo que están cuidando? ¿Qué es lo que estamos cuidando? Y ahora bien, ahora en ese otro digamos como definición de lo patrimonial y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, uno dice, hey viejo, pero entonces ¿qué es lo que están salvaguardando acá? ¿Sí? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso que están pasando? Entonces, claro, eso es lo que digamos nosotros, y en algún momento lo hemos hablado con Paico, también con todo el equipo de artistas que estamos en este laboratorio, y es cómo ablandamos también esa noción de lo patrimonial, ¿no? Entonces, claro, esa estructura rígida, ¿no? Esa estructura como de hey, yo quiero cuidar lo público, pero lo estoy cuidando de unos artistas, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces es como la potencia del arte, ¿no? Y del arte en flujo que nos provee un ritmo diferente, ¿no? Entonces, claro, estar aquí, pues no sé hasta qué punto nos afirma como artistas o como ciudadanos que están haciendo escándalo. No, pero es que también yo traje este objeto aquí porque yo siento que esa intención de Freddy, digamos un artista que tiene una producción más que todo o principalmente escultórica y de dibujo, digamos también se permitió a unas relaciones performativas. Desde una suerte, o sea, por ejemplo, traje este objeto porque es el que más me gusta. Pero el 18 de octubre salió la Guardia Indígena, esto es el mismo bastón de mando, haciendo unos reclamos por unas luchas en sus territorios, exactamente no recuerdo qué, pero sí recuerdo que iba a haber una congregación ese día cuando salimos a la Rebeca. Entonces yo creo que también hay una suerte de espectralidad en lo que la gente hace en este laboratorio y cómo nos contagiamos quienes estamos ahí. Entonces la relación, supongo, para quien estaba viendo el en vivo o quien vio a posteriori el en vivo, era esto de que va, el tono, y era muy extraño, o para mí, que se asumiera como algo ritual, porque pues estos objetos con estos materiales, pues para mí no son ritual, para mí. Pero entonces cuando uno los porta, uno los usa, uno sale, y la gente empieza a verlos en un lugar lleno de ¿qué? Imanes, cables, cabinas de sonido, luces, pasteles Gloria, salchichas Bohemio, y uno va andando con esto, unos individuos, pocos o los que estábamos empezando a hacer una suerte de experiencia cacofónica también. Yo siento que ahí esa intención está dejando ver una relación con lo patrimonial que opera muy cercano a lo que decía Daniel, es cómo esa persona propone esa capa de sentido de lo patrimonial y su vínculo cómo es un vínculo para mí iconográfico que responde a una producción objetual que después habilita una experiencia, pero sin una intención de voy a hacer esto y bastante con una distancia grande, lo cual me parece bastante interesante, de estas performatividades más cercanas a lo espectacular. Es como tengamos una experiencia sensible con unos materiales que están acá, como lo podemos tener con todo lo que está acá, porque hay una cosa muy particular en esta muestra que yo también detecto, y es que hay una necesidad de cuerpo. Y yo creo que hay algo con el cuerpo en los vínculos patrimoniales que, aunque no se diga, porque no hay una clasificación, digamos que categoría cuerpos, patrimonio corporal no existe, si es que se tratara de categorías. Entonces yo siento que ahí hay como un registro que empieza a decir de alguna manera dónde está el cuerpo en lo patrimonial, ¿sí? Más allá de que quienes producimos los patrimonios, esto es una creación humana. Esta no es una creación, es como de esa esfera. Entonces también siento que en particular esa relación convocó, porque la Rebeca es una presencia, aunque es una escultura en un espacio hecha mierda porque no tiene nariz, porque le han rayado los deditos, pero si uno está allá, entonces empieza a tener una relación distinta también con el vínculo con lo otro, porque básicamente es cómo nos pensamos lo otro. Entonces yo siento que ese gesto que convocaba pues una materialidad de los cuerpos que estábamos ahí, yo creo que se quería extender a unas relaciones diferentes, como muy parecido a la estructura de este espacio, que está dentro de un edificio, pero que finalmente sí busca unir afuera.
por esta relación, porque si esta ventana diera hacia el interior del edificio, pues tendría otra relación. Entonces siento que ahí hay como una suerte de tejido que va apareciendo también. No creo que inconscientemente, pero creo que también es permitirse a que uno, estando acá, como habita esa vitalidad que tiene esa relación, patrimonial específicamente. Ok, ¿ustedes participaron del recorrido? No. Ah, bueno. Ok, entonces déjenme hacer una pregunta ya, o un comentario y ya les pregunto a ustedes. Secretos y espectros patrimoniales. Parece que el secreto es que el patrimonio es un espectro y las instituciones no se han enterado y quienes operan en lo público tampoco, porque de hecho para ellos también es un secreto que lo público es el espacio de lo común. De hecho, para muchos, y aquí yo hablo como de una denominación del primer MOCUS, para muchos el espacio público es lo que no es de nadie. Y como no es de nadie, yo lo ocupo, yo lo meo, yo lo cago, yo hago bulla y los demás que se jodan. Y ahí nos veremos ejerciendo la fuerza y la violencia para ver quién impone su afirmación en ese entorno. Y ahí, sí, para quienes no han visto el envío, sí, la invitación es como búsquenlo, porfa, porque es como una evolución de tensiones que recorre el mismo performance y vuelvo al punto, ¿no? Y con lo que dice Paola, como que cuerpos que operan en un ascensor, en un pasillo, en un lobby de un edificio que es como generalmente silencioso porque está simplemente para mover capital de un lado a otro, versus una calle que es como súper agresiva, después un espacio vigilado por entes paramilitares. Ahí los cuerpos son los que generan la tensión de la ocupación del patrimonio y, recupero la última afirmación de su merced, que destacan el hecho de que el patrimonio lo construyen seres que determinan que eso es patrimonio. Es decir, este micrófono no es patrimonio hasta que llegue alguien y diga, es que estuvo en esta charla importantísima con Guaja, entonces por ello este objeto debe ser museable, coleccionable, vendible incluso en un comercio o en un mercado. Entonces ahí quería preguntarle a ustedes respecto a la manera en que desde diferentes perspectivas, ya el público tiene como un plano abierto respecto a la intervención de Camila, pero desde diferentes perspectivas, ¿cómo entienden ustedes esa ocupación de espacio? ¿Cómo lo entendieron en la realización de la obra? Y eso, si han hecho diálogos en el espacio público o no, o si prefirieron guardarse acá, o cómo lo comprenden. Bueno, siento que fue muy importante la relación con el espacio público desde este laboratorio, en el sentido que había mucha deriva. Digamos, se proponían como desde unas cartografías unos puntos de fuga, pero no había como un fin determinado. Y en ese sentido, la relación con el espacio público y lo patrimonial se construye en la medida del recorrido que deambula y en la mirada como sorpresiva o sorprendente. Y de cómo nos podríamos sorprender todos de lo que vamos encontrando. Entonces, digamos que en el espacio público todo el tiempo están ocurriendo muchas cosas que uno no se imagina. Hay muchos actores que lo están habitando, o que hay fuerzas que están en él ejerciendo pues tensiones, y en las que uno pues se puede encontrar allí inmerso. Entonces es en ese deambular y en esa sorprendencia en donde, digamos, también resonaron encuentros que fueron tomándose y apropiándonos nosotros desde esa mirada. Entonces, por ejemplo, que un día nos encontramos unas cartas rotas al lado de una iglesia, y entonces de eso hicimos una historia, hicimos una recomposición de las cartas, hicimos un collage. Que íbamos caminando por las calles y encontrábamos que los números se repetían en las puertas, o que los números al sumarlos generaban como unos códigos. Entonces, digamos que ese habitar desde otro lugar el espacio público fue lo que también enriqueció la mirada del mismo, y el habitarlo desde otro lugar, que es también lo que en últimas también uno empieza a encontrar, digamos, en la materialización de los elementos. En el caso particular, yo, digamos, me fijé mucho en el tema de la producción artística, de qué lugar tiene la producción artística en un entorno complejo de las tensiones de los poderes, enfocado sobre todo en las casas de empeño. Entonces, digamos, en esos instrumentos que están en las casas de empeño, y cómo empezar a... Es un limbo, es un espacio liminal
que lo menciono también en el texto, es un limbo porque el objeto está ahí esperando una transacción y es en el imaginar yo cómo, por qué está allí y en esa producción artística que está en el limbo, pero no solo la producción, sino la persona que está detrás también, o sea, de quién es eso y por qué está allí. Entonces digamos que el laboratorio también y en esas habitar el espacio público empiezan a surgir esas preguntas de ¿dónde estamos nosotros desde la creación artística en ese espacio público, en esas tensiones? Bueno, creo que es una pregunta amplia, se me atraviesan como muchos recuerdos también pues, escuchando a Daniel. Creo que lo patrimonial desde mi proceso un poco, bueno, yo llegué a vivir a la ciudad hace unos meses, vivía fuera de la ciudad, igual mi vida como que siempre ha estado acá en Bogotá, pero una cosa es como estar de paso constantemente, así viaje todos los días de un lado a otro, y otra cosa es como habitar, ¿no?, el lugar. Entonces, un poco yo partí de esa experiencia, de esa situación, y cuando empezamos a hacer estos recorridos, estas derivas, estas salidas por la localidad, estos procesos de reconocimiento del espacio, ahí empecé pues a conocer realmente un lugar que siempre, en el cual siempre había estado de paso. Entonces, al tener esa disposición de reconocer el lugar, el territorio, a observar más la gente, a como fijarme mejor en las dinámicas, ¿sí?, cotidianas, pues como de una parte de la localidad, porque aparte la localidad es grandísima y uno solo también como que transita ciertos lugares, empecé a ver esta noción de lo patrimonial desde un punto de vista del valor, ¿sí? Entonces yo como que me hacía esas preguntas, como en este proceso, bueno, ¿cómo a qué le otorgo ese valor que puede ser equivalente a lo patrimonial, ¿sí? O sea, para mí, en estas derivas, ¿qué podría ser patrimonial? Entonces, por ejemplo, fuimos a un lugar que a mí me marcó mucho también como emocionalmente, que fue la Huerta de Elena Villamil en el barrio San Martín, que además, pues como volviendo a tus palabras, esta huerta está rodeada, está encerrada, está atrapada por urbanizadoras, por edificios que representan pues un poder económico, o sea, es pleno centro internacional, y la huerta está en medio de todas esas estructuras de poder, esos grandes edificios y unas dinámicas económicas pues también que discriminan, y la huerta está ahí, sí, es como un espacio que es, pues a mí me pareció fascinante y que es un secreto también como el llegar a ese lugar, y veo la huerta como un espacio de resistencia en medio de estas dinámicas urbanas tan complejas, y digo, yo creo en esa huerta, pongo como mi fe y valoro como desde mis emociones, ¿sí? Y pues de las emociones derivan muchas otras cosas, el accionar, valoro ese espacio, y para mí esa huerta yo la declaro patrimonial. Para mí Camila Cristancho es patrimonio, ¿sí? Y le doy como también un pequeño espacio dentro de pues lo material que está acá en reemplazo. Entonces como que a partir de esos recorridos y de ese reconocimiento del territorio y de observar y como saber sus historias, también encuentro estas cosas, bueno, a qué le pongo como ese valor para mí, que sería como lo patrimonial de la localidad desde pues un punto de vista también como persona que crea cosas, ¿sí? Y bueno, como que eso detonó en parte en un interés por conocer pues parte de la historia de la localidad. Conocer toda la historia es absurdo porque la historia tiene muchas historias. Entonces, como que quise acercarme a ciertos momentos a través de las imágenes, que es un poco pues el archivo que está ahí contenido, que hay imágenes de la época colonial y otras, otro tipo de archivo, de prensa, algo aparecía por ahí, mapas, fotos que yo también he hecho en el recorrido, entonces, pues sí, como en los recorridos por la localidad, entonces todo eso se cruza, y como que en esas historias
que también en parte están contenidas en algunas imágenes, pues encuentro como ese valor, ese tema de lo patrimonial, y como que desde ahí puedo ocupar esa noción. Pues algo, digamos que otro punto importante en el cual me fijé fue en el páramo. De hecho, bueno, como que a muchas personas, bueno, sí, como que a algunas personas a las que les he comentado lo siguiente, es curioso porque, digamos que sí, como que no sé, hay muchas personas que creen que la localidad Santa Fe es solo esto, ¿sí? La localidad Santa Fe realmente es muy grande y sorprende que en su mayoría la localidad es rural, ¿sí? Entonces, se puede comprobar en Google Maps. ¿Sí? Entonces, como que tú pones en Google Maps localidad Santa Fe, te delimita y evidentemente ahí aparece que es más rural que urbana. Y parte de esa ruralidad está, digamos, bueno, esa no es la palabra, pero digamos que se destaca el ecosistema de páramo que comparte con Choachí, y pues el páramo, o sea, puntualmente Cruz Verde pues hace parte de toda una red de páramos, o sea, es como se extiende un montón. Entonces quise también traer el tema del páramo, de que existe el páramo en la localidad Santa Fe, acá al espacio, y por eso el video, y allí digamos que en ese lugar también digo, marica, pues hay que cuidar el páramo, hay que prestarle atención a también pues cómo nos relacionamos con esos espacios, entender su importancia, que es vital para, pues no solo para Bogotá, sino pues en extensión para muchas otras regiones que comparten esa red como de páramos. Entonces como que ahí también está, desde ese lugar también puedo ocupar como ese concepto de lo patrimonial, ¿sí? Para mí el páramo también es patrimonio ambiental, vital, fundamental para nuestra subsistencia. Sí. Ahí quiero hacer como un comentario que termine con una pregunta global respecto a las tensiones entre lo público y lo privado, y cómo nos hemos enseñado que el espacio público es habitado por los privados, sobre todo a través como del marketing, y que la publicidad es como ese gran panorama visual que se nos ofrece cuando recorremos la ciudad. Después está como en segundo plano la arquitectura, y muy en último plano las personas que consumen lo que se les ofrece en esa publicidad y que habitan en esos escenarios. Y ahí entonces, respecto a esa relación como autista de salgo a la calle porque voy a comprar, vuelvo a la casa y me encierro y me meto en las redes para seguir como en mi metaverso de vida interior, ahí quería preguntarle sobre el miedo, sobre todo porque digamos que una de las derivas neoliberales del reconocimiento del espacio público es precisamente señalarlo como un espacio inseguro, como un espacio en decadencia, como un espacio donde los malos olores se ponen o se dejan poner más bien estratégicamente, para que después uno vea como, esto era un cagadero, dentro de 15 años va a ser una torre de apartamentos. Me refiero a BD Bacatá y otros desarrollos que se están dando a lo largo de la 19. Entonces, como resaltando el hecho de los recorridos y de las derivas que ustedes ya mencionaron, ¿cómo se dio el miedo? Entonces aquí yo hablaría como una persona que está utilizando aparatos tecnológicos, y que cuando me relaciono miedosamente con la calle, lo primero que pienso es en la tecnología que porto, mis audífonos, mi celular, pero no la tecnología vital de mis gafas, mis prendas. Entonces protejo esa tecnología, y con ella, al protegerla, ya me siento mejor, como que llegué a la casa y como, hoy no me lo quitaron. Pero en ese sentido, cuando uno sale a sacar fotos, a mirar, a tomar, a hacer apropiación de, no sé, sonidos, etcétera, hay una relación donde el aparato aparece e intermedia, y las personas lo empiezan a relacionar a uno de manera distinta con la ocupación de ese espacio. Entonces, digamos que si uno hace este ejercicio en territorio de salir con una cámara a espacio público, perfectamente aparece Paraco 1, Paraco 2, y si son amables, se anuncian y lo paran a uno como, ¿usted qué putas hace acá? ¿Quién lo trajo? ¿Quién es el que lo está presentando? ¿Usted nos está filmando? O dado caso ya va amenaza directa. En el caso de los recorridos y las derivas que hicieron acá, ¿cómo fue esa relación con el miedo? Pues lo que pasa es que yo tengo muy fija una frase que me gusta repetir porque la dijo alguien más y así me creen. La academia.
La academia de vez en cuando sirve. ¿El profesor? No, porque él no fue profesor mío. Ya estaba muerto. Pero hay una frase que yo recuerdo mucho en la construcción de Estado, de la noción de Estado, y dice que el miedo hacia el soberano. Y a mí me encanta esa frase porque reduce de una manera muy práctica y comprensible lo que significa el miedo en un lugar de ejercicio de poder. Porque el miedo, pues, es una emoción, en realidad. Digamos, si uno la viera, pues tiene muchas acepciones. Pero pasó algo muy interesante, o no, todavía no sé qué me genera eso, pero empezó a acontecer algo particular, y es que nuestros recorridos se dieron de manera nocturna. Pero no fue porque lo organizamos de esa manera, simplemente llegando a unos acuerdos también de cuándo nos podemos encontrar, cuáles serían los tiempos para hacer estas cartografías derivas o, ¿cómo se llama? La otra palabra que dijo Daniel, se me olvidó. Deambulares. Entonces la noche fue, y perdón, voy a coger una cosita acá porque es importante para esta pregunta. Pues entonces uno lo que hace es que se llena de quirújulas para ahuyentar el miedo, marica. O sea, mire, si usted tiene miedo, usted se pone esto y se acabó el miedo. O sea, no, marica, es que de verdad, es que yo lo sentí. Yo sentí, o sea, mire, herramientas del miedo, quirújulas. Entonces cuando uno lleva quirújulas, uno no tiene miedo. Y entonces esto sí es tecnología de avanzada. O sea, esto es tecnología. Esa es que la gente no está entendiendo bien la tecnología. Se me hace a mí. Nosotros, recuerdo que estas quirújulas nos guiaron en varios de nuestros tránsitos, y había una sensación a nivel ya de un corpus que se hace de muchos cuerpos de no sentir miedo. Yo, digamos, como ciudadana que habito esta localidad, también respondo de una manera subversiva, y es que yo digo ni mierda, no al miedo. Y yo salgo y es en serio, no que lo digo de valiente o no, yo digo no voy a tener miedo, porque si yo tengo miedo yo no puedo habitar la calle, yo no puedo tener ciertas experiencias, porque entonces me autorrestrinjo de la habitabilidad de lo público. Y la pandemia además le sumó una capa más a esa soledad de lo público, ¿no? Y nosotros que veníamos con una experiencia de trabajo en lo público, o sea que estuvimos hasta el momento de la pandemia solo trabajando en espacio público, habíamos ya encontrado incluso unas maneras sintónicas, poéticas y orgánicas de cómo insertarnos en los espacios de lo público. Bueno, cuando empezamos a transitar de noche, y tengo un recuerdo muy claro en mi memoria alrededor del miedo material, y fue visitar el barrio de Las Cruces. El barrio de Las Cruces tiene fama, bueno, es que también la fama es cagada, porque la fama se hace de mentiras y verdades. Entonces, la famita de que eso es un peligro. 15 minutos de fama. Sí, entonces no se meta ya porque le pasa algo, porque le hacen la vuelta. Y nos fuimos un parchecito a Las Cruces, y yo por lo menos tengo que decir que esa sensación yo no la tuve en ningún momento. De hecho, me sentía yo pensaba que éramos un grupo de actores. Bueno, es que llevábamos las quirújulas, ¿no? Entonces, ya lo entiendo todo. ¿Estaba poseída? No, poseída no. Estábamos enquirujulados. Algunos íbamos enyucados y otros iban enquirujulados. Y entonces eso nos daba como una capa de energía. Yo creo en la energía así de verdad para superar el miedo. Una capa de energía donde estábamos ahí sin ser ingenuos y sin romantizar tampoco que a uno le pueden hacer la vuelta, porque pues sí, eso también es real. Sí pasa algo cuando el pensamiento como materia plástica se dispone a ingresar de otra manera a los espacios, que están catalogados por unos sistemas específicos te digo que eso es de miedo, pero si uno ingresa desde otra relación, otro vínculo, que le pone y le asigna otro valor, automáticamente pasa algo que transmuta en que eso no es que desaparezca, pero se transforma, o sea que hay un proceso plástico para mí. No puedo explicar cómo acontece, pero lo que puedo saber es que en mi cuerpo era muy fácil reconocer la diferencia entre ir en una actitud consciente, por lo menos, no digamos establecida, pero sí una disposición distinta para ingresar. Y yo siento que ahí es donde las maneras de ser del arte y las gramáticas del arte pueden generar ciertas dislocaciones y ciertos cambios en las percepciones sociales. Se vuelve entonces una fuente de conocimiento. ¿Para qué? Pues para relaciones sociales. Entonces, digamos que yo ahí diría como de la relación del miedo, porque hay muchas más, pero pues dejo esa solo porque para hacer promoción de las quirúrgulas.
Claro, para hoy la gente tiene que ir Bueno, nada, con relación a esa pregunta, digamos como que el miedo pues siempre, digamos como que es permanente con relación al espacio público y a esa vulnerabilidad que uno, digamos, tiene en algún momento, ¿no? Sin embargo, este recorrido que Paola refiere fue muy importante porque de ahí pudimos, digamos, establecer también un lugar de, digamos, como desde lo performativo que aísla o que nos blinda con relación a esa posibilidad de violencia o de miedo que pueda ejercer el espacio público hacia nosotros como agentes que estamos incidiendo con prácticas artísticas, ¿no? Y claro, digamos, no sé si es anécdota, si es registro o si es, digamos, es uno de estos registros sensibles que uno porta, ¿no? Y digamos como que Daniel también en la entrevista o en una de las conversaciones que tuvimos dijo que manifestó que, claro, que el hecho de estar en grupo nos permitía, digamos, como desplegar las herramientas del arte. En este caso, pues puede ser que un celular para grabar a una señora una entrevista ahí en la Plaza de las Cruces. Y claro, a las 7 de la noche, entonces uno como que no sabe, está como cagado el susto, pero no, como estamos todos, y digamos como que todos estamos blindados por esta práctica performática, o lo que sea que vamos como en ese tono, pues nada, eso como que nos hace como olvidar un poco ese lugar de miedo, o como que nos desplaza el lugar de miedo. Ahora bien, me acuerdo muchísimo también que en ese recorrido Freddy íbamos caminando por no me acuerdo qué carrera era, no sé si era la quinta o la cuarta, que era de vuelta, y entonces Freddy, como él se fija, o su sensibilidad estaba fijada en, digamos, como objetos escultóricos que están como en la calle, o que son como obras vernáculas que se dan al espacio público, y en el espacio público pues él se devuelve y toma una foto de una carpa vieja, y salieron a decirnos, ¿qué? ¿Por qué están tomando fotos? ¿Qué? No sé qué. Y entonces, claro, ahí como que Freddy dice, no, es que somos artistas y estamos haciendo un recorrido artístico, no sé qué. Y entonces como que, claro, eso también como que, son artistas. Claro, no son como los señores de patrimonio que están viendo que mi fachada está horrible y que la tengo que cambiar y me tengo que pagar más. Entonces, claro, ya como que eso también me parece como muy interesante también ver cómo, digamos, el arte también es un agente y es una agencia que empieza a obrar en ciertos momentos, ¿no? Para bien o para mal, pero creo que ese es el lugar también que creo que nos está permitiendo establecer con esto del miedo, de lo patrimonial, de lo performativo. Usted ahorita decía, por ejemplo, que habíamos lo de Freddy, que salimos a la plazoleta de la Rebeca, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿en qué momento también esto de lo performativo empieza a volverse o a tornarse una agencia, ¿no? ¿O en qué momento eso pasa, ¿no? Entonces, claro, yo decía, es que no sé, estoy también como todavía procesando esas experiencias, ¿no? No es una experiencia preconcebida, así ya la hayamos tenido planeada, pero lo que pasa, lo que acontece en una acción performativa, en una acción donde está el cuerpo, pues para mí fue, o sea, todavía es indescriptible. Sí, la puedo escribir, pero es como otra sensación. Yo creo que a veces los imaginarios y los comentarios que hace el resto del mundo por sus experiencias también pueden hacerte sentir miedo sobre determinado lugar. Entonces, a mí me pasó antes de trastearme que yo le decía a mis amigos, no, encontré un roto, encontré un roto en la 22 con 12. Uy, no, ¿cómo así? Pero ese lugar tan feo, súper peligroso. Alguien una vez me dijo, usted como con esa forma de vestir y viviendo allá no le da miedo, no sé qué. Entonces como que yo decía, ¿será que de verdad está tan mal? Pero yo no sentía el miedo. Yo pensaba, bueno, tengo que realmente experimentar el lugar y ver qué onda, a pesar de que estuviese de paso algunas veces. Entonces solo hasta que realmente empecé a habitar el lugar, me di cuenta de que pues no me daba miedo el lugar, ¿sí? Y que quizá esos comentarios de esas personas por sus experiencias pues como que llevan a construir esos imaginarios
pero a la hora del té pues te das cuenta que no, entonces bueno, no, pues como que ahí el miedo, empiezo a hablar del miedo como por esa experiencia. Claro, nosotros en las derivas que hacíamos de noche, en lugares que la gente dice que son peligrosos, ¿sí? Claro, ir en combo es estar también de alguna manera blindados, ¿no? Estamos protegiéndonos los unos a los otros, cuidándonos, ¿no? Recuerdo mucho una salida que hicimos por la Perseverancia, que estábamos arriba, ya muy arriba, y no recuerdo qué estábamos haciendo, pero salió una señora diciéndonos, ustedes quiénes son, por qué están aquí hasta ahora, deberían irse, algo así, estoy como apenas recordando, deberían irse de acá, bueno, sí, como ustedes no deberían estar acá. Pero nuestra reacción fue como, bueno, sí, no sé qué, muchas gracias por su comentario, pero pues no teníamos miedo, sí, en realidad. Claro, de pronto cuando haces esos recorridos en solitario es distinto, porque pues tu protección eres tú solo, ¿no? Tú mismo, tú misma. No está el parche con el cual se cuidan. Entonces, pues pueden haber ciertas precauciones, pero en mi caso, no sé, también siento que a veces soy como suertuda, como esas cosas, como que puedo transitar y no sentir miedo, o a veces sí voy por algunos lugares y como que tengo una sensación de que debería como irme por otro lado. Entonces como que también se vuelve algo intuitivo, el estar, el no estar, paso por aquí o no, mejor me voy, está tarde. Pero en general no sé, como que yo pensé que por los imaginarios que realmente este lugar iba a ser tenebroso para mí, pero no, o sea, no, estoy muy relajada en este lugar, en esta localidad, y pues en todo este proceso ha sido igual, realmente. Además, todos somos del barrio. Sí, además. Claro, yo creo que también en parte este proceso a mí me produce como invitar a pues como a tratar de desdibujar un poco también esos imaginarios, porque son construcciones que muchas veces no son reales sobre X lugar, entonces como que sí, eso. Bueno, retomando un poquito las palabras de Paola, el miedo hace el soberano y el miedo se hace soberano. En esa escala de emocionalidades, cuando uno habita la ciudad y sobre todo habita lugares no antes transitados. Pero es más por una preconcepción de inseguridad que se da como en una cultura ciudadana o de los medios, que más por realmente una experiencia propia de inseguridad o de violencia. Digamos que en ese sentido, en todos los recorridos yo estuve muy tranquilo. Sin embargo, sí, en el de las cruces yo tenía mucho miedo, pero fue por una experiencia previa que había tenido hace pocos días de que me robaron la bicicleta, me tumbaron y casi me matan. Entonces digamos que ese día yo tenía una percepción del espacio súper compleja, aún así hice el recorrido y todo bien. Quisiera mencionar, y lástima que aquí no esté una de las artistas, que es Tatiana Saavedra, porque ella tuvo una experiencia similar a la mía y de allí parte un poco su propuesta, sin ojalá no ir de pronto a tergiversar su producción, pero digamos que ella lo que mencionaba también a raíz de esta experiencia que ella tuvo tan desagradable, la contrapone o le hace una contra desde la ternura. Entonces digamos de este lugar de lo suave, de su propuesta de cobijar, es como una contra que ella propone frente a ese lugar del miedo, que me parece que es muy interesante porque a veces la reacción, y por esa misma cultura de los medios, es no, usted se tiene que armar o usted tiene que buscar al policía. Pero entonces ella, digamos, lo hace o le da la vuelta desde otro lugar, que es interesante porque ella dice, yo no quiero perder algo que he venido construyendo como desde mi persona, que más bien puedo traerlo desde esos lugares y que va en resonancia con lo que pasa en general en Guaja, en lo colectivo. Entonces me parece que ese lugar del miedo también se puede abordar desde otros lugares, y el trabajo de ella me parece que es muy pertinente para mencionarlo en ese sentido. Ok, entonces ya como para ir redondeando,
quisiera pensar en estos cuerpos que van en colectivo con quirújulas y protegidos como por una altísima carga espiritual respecto a lo que están haciendo, y es cómo se entendían habitando el espacio. Lo estaban caminando de puntos A, B o C, bailaban en el espacio, improvisaban perreo en el espacio, cómo estos cuerpos ocupaban, no sé, la toma de fotografías en las cruces o caminar en torno a ciertos, debajo de ciertos puentes, etcétera. Estos cuerpos que hacían, llegaban, se acostaban, se apropiaban, siempre estaban de pie a la defensiva o más bien de pie tranquilamente, cruzaban los brazos. Ese lenguaje corporal, ¿cómo se daba? Porque me parece que hay como un gran sustrato de performance en los recorridos, en las planeaciones. Yo creo que las mismas respuestas de nos vemos a las 7 de la noche debajo del puente de la 26/3 es como que putas, y le sudan las manos o algo. Entonces, ¿cómo reaccionaron esos cuerpos en esos recorridos? No, pues yo estaba acá intentando hacer memoria, pero hay algo, digamos, interesante. Sí, lo que a mí, digamos, me trae a la memoria es también la manera como con Gus hemos establecido unas sensibilidades desde un disenso, porque pues no pensamos igual, y creo que hasta bien distinto. Y creo que el disenso es como un lugar de partida de Guaja que a mí me parece importante traer, porque el disenso yo creo que se necesita en un país donde, por ejemplo, hay consensos como decir que la paz ya está instaurada o cosas así. Yo no soy muy amiga del consenso en realidad, y cuando digo del disenso es porque me interesa que esa diferencia que se reclama además como política pública, como derecho, no se haga algo retórico. La gente, todo el mundo, sí, yo respeto la diferencia. No, eso es dificilísimo. Es muy complejo porque hay que entenderlo, hay que vivirlo, bueno, tiene demasiadas aristas. Pero esto, ¿a qué va? A que también, digamos, con Gus, también yo creo que la experiencia vital de Guaja, de los proyectos, y la experiencia vital de humanos en la Tierra, sí, y en el universo, nos hace también entender ciertas maneras. Y tengo otra frase que no sé si alguien la dijo, y también así de esas frases. Creer para crear. O sea, algo así, era como que hay que creer para crear, no sé, eso lo escuché o qué será. Hay que creer para crear, y sí, la fe, porque ahora hay una santa que es la Santa Fe y así cosas que aparecen en este laboratorio. Entonces yo estoy muy convencida de que hay que creer, ¿sí? Y cuando nosotros con Gus decimos, ¿y qué? ¿Por dónde vamos? ¿Qué se te ocurre? Esto, yo no me parece, ¿y qué tal esto? No, tampoco, y entonces, tú, y entonces como, sí, parece como así finteando, como cuando boxea, no finteando, y entonces es como que cuando estamos con la gente y estamos ahí, de repente en estas conversaciones que después se vuelve una sola cosa, una materia, como que alguno vota algo, no solamente nosotros, puede que algo aparezca. Llegó cualquier... Son cuerpos que escuchan. Claro, bastante, sí, por supuesto. Eso es muy importante para entender el disenso. Si tú quieres disentir, te toca escuchar sí o sí. Y hay muchas maneras de escuchar, ¿no? Entonces, digamos, como que algo llegó, algo pasó. No, espere, porque como que esto que nos estamos imaginando, como que por aquí no es. Pero quizás como que sí. Y entonces empezamos también a responder a unas intuiciones que se han pensado y se han sentido, y que nos damos a ese creernos. Y nos arrojamos, literalmente, ¿nos arrojamos a qué? Pues a la vida. Nos arrojamos a la vida y pasan unas cosas que uno... O sea, yo realmente estoy muy como agradecida y conmovida con este proyecto, porque yo decía... ¿Será que ya el solo nombre le puso un aura a este proyecto, y decir secretos y espectros? Porque todo para mí es una magia, todo lo que pasa. Yo decía, ¿pero en serio? Yo decía, no, son estas gentes con las que estamos, no es ese nombre, no es la localidad, no es la época del año, no es la astrología, no. Y entonces para mí era todo un mar de delicia en el sentido de permitirnos. Esto de que, por ejemplo, se dio por las noches y hacíamos memoria con Gus. Oiga, nosotros todo lo hemos hecho de día ahora que lo pensamos. Y la noche me parece importante como materia también. ¿Qué pasa las noches de lo urbano? O sea, ¿qué pasan en las noches de la ciudad? ¿Qué pasa en las noches en la localidad de Santa Fe, en esta zona, en otra? Y si nos movemos, o incluso extendernos y perseguir al río Bogotá, irnos hasta Mesitas del colegio, porque también había que ir a oler ese olor podrido de ese río también, pero que lo queremos, y bueno, en fin. Entonces yo siento que como que estos cuerpos responden a las resonancias de los otros. O sea, si uno cree
en esas teorías de que todo está conectado, es que es literal. O sea, si yo me empiezo a hacer así, algo empieza a vibrar en el universo y eso tiene otra frecuencia en otro lugar. Entonces yo creo que hay como una, no, es que la palabra no la tengo, pero sí, una suerte de, sí, espectración y secreción, sí, espectración y secreción de la presencia instalada. Porque siento que este proyecto implica una presencia importante, o sea, no puedes estar en modo zombie, pero zombie contemporáneo, no zombie de las películas, sino otros estilos de zombies que existen, sino necesitamos estar en otra vitalidad. Entonces yo siento que cuando uno está en resonancia de las vitalidades, también por eso a veces, entonces uno deja de ver a alguien un tiempo, o de pronto ve más a uno que al otro, o de pronto a alguien le pasó esto, y esa vida que va aconteciendo siento que es la que también empieza a construir una suerte de patrimonio. Eso para mí ya es algo que usábamos esa palabra que es rara, patrimonializable, o en mi sentir, creo que puede ser algo así. Sí. Y que no sea merengue. ¿Cómo? Que no sea merengue. Yo creo que los cuerpos, yo creo que nuestros cuerpos, o sea, el cuerpo es que hay muchos cuerpos, además está el individual, el cuerpo colectivo, la ciudad es un cuerpo, cada objeto que encontrábamos es un cuerpo. Pero hablando de nuestros cuerpos, o sea, nuestras anatomías siempre estuvieron dispuestas. Siempre estuvieron muy dispuestas y muy abiertas al acontecer, a lo que viniera, a lo que se decidiera también, porque no todo fue azaroso, hubo decisiones, se pensaron cosas, otras no. Creo que nuestros cuerpos estuvieron de muchas maneras en todo este proceso muy dispuestos a permitirse experimentar, permitirse sentir, expresar también. Los cuerpos han estado de muchas maneras, estuvieron en el teleférico, entonces cuando tú viajas en teleférico, el cuerpo, pasa algo con el cuerpo y el vacío y el coso que se va moviendo hacia la montaña. Cuando llegamos a la montaña sentimos el frío, entonces el cuerpo también sentía esas otras temperaturas de la misma localidad. Los cuerpos estuvieron puestos o dispuestos a escuchar, a saborear. Me recordaste, o sea, ahorita que hablas de el salto de Tequendama y del río Bogotá, estuvieron dispuestos a oler eso fétido que somos también, ¿no? Creo que destacó eso, o sea, con respecto a la pregunta de nuestros cuerpos en los espacios, creo que siempre estuvieron dispuestos a lo que ese mismo espacio contenía o traía o llevaba o sí, despertaba, no sé. Entonces como que también es algo que destaco de todo este proceso del laboratorio y del parche, que pues siempre estuvimos ahí dispuestos. No hubo como como que no hubo rechazos, sí, como que, o sea, estuvimos prestos, dispuestos también a lo que viniera. Que eso lo hace también un proceso muy experimental, muy de laboratorio también, ¿no? Como es estar simplemente ahí a ver qué pasa también. Entonces fueron cuerpos que caminaron, que probaron nuevas cosas, que estuvieron en nuevos lugares, cuerpos que escucharon otros cuerpos también, otras voces, que también condicionaban algo en nuestros cuerpos, no sé, las conversas solo van a decir nombres, pero con Mario Paz o con Maya, con Sandra, con Bruno, con Elena, así como que todas esas presencias también dejaron huella, dejaron vestigios también dentro de nuestros procesos personales, colectivos, artísticos, sí, porque son muchas cosas a la vez además. Entonces, eso puedo decir, o eso quería decir como de los cuerpos en los espacios. Muy bien, Cami, ya lo dijiste. Perdóname. Hay una cosa que me parecía también muy interesante y fue que, claro, como tú dices, ese lugar del, digamos, como de mierda, tenemos que planear la cartografía sensible, cómo la hacemos, dónde la hacemos, nos conocemos con este no, con este lo vemos. Disponer de los cuerpos como claro. una coreografía en un mapa.
Sí, y entonces nosotros, que sí, que no, que sí, que no. Entonces era como, uy, era el... Entonces, claro, pero lo claro. Bueno, y entonces, claro, en el momento en que llegamos por ejemplo, a la Rebeca, pues nosotros llegamos como 15 minutos antes, ¿no? Como media hora antes porque dijimos, nos equivocamos. Y yo diciendo, mierda. Se adelantaron el paso. Sí, nosotros como que, entonces claro, bueno, y llegamos y yo era como, marica, esto es un peligro, bueno, la atracada, la no sé qué, la hice más, Que es claro. bailar con el miedo también. Exacto. ¿Salgo corriendo o bueno, pero puta? ¿Qué hago? Listo, entonces ya el primero que llega, vimos fue a Freddy llegar por un lado, luego llegó Álvaro, luego Dani y ya, listo, entonces nos empezamos como otra vez en la Rebeca, como ahí sí también otra vez nos metimos, ahí no llegó nadie, como que todo bien, hicimos nuestro... ¿Qué hora era? Las 7 de la noche. Y ahí sí no llegó ningún vigilante. No llegó nadie tan... preocupado de nada. Y listo, entonces eso fue muy interesante porque creo que ahí fue cuando nos empezamos como a configurar como unos extraños conocidos, ¿no? Y digamos como que ese conocernos era en ese lugar también del extrañamiento, te estoy viendo acá en la Rebeca, metido en la Rebeca, ¿tan? Entonces claro, cuando llega Cami llega después, ¿no? Tú llegaste cuando ya estábamos como ahí en la... Para el Colpatria. Que en el Colpatria, y ahí fue cuando nosotros bajamos a mirar estas cosas las réplicas de San Agustín, y bueno, entonces ya era como otra cosa, otra extraña que llega en un momento extraño, pero que digamos nos está convocando esto, que ahí sí es como esto de lo común que nos hizo común en algún momento, ¿no? Que es muy bonito eso. Entonces claro, es lo que usted también dice, escuchar, ¿no? Los cuerpos también se escuchan, no siempre con los oídos, sino se escuchan sensiblemente con otras percepciones. Con las mejores intenciones. Exactamente. No, y también, ahorita acabé de recordar algo que me parece que es como pensando, como preguntándose uno en sus formas de hacer, ¿no? Ahora recuerdo que el correo funcionaba también como una ruta de información porque el email, donde también a mí me gusta, bueno, porque yo soy como muy juguetona, entonces yo siempre quiero mandar cosas por el correo. Pero entonces no me gusta mandar cosas convencionales, entonces siempre quiero inventarme algo. ¿Pero qué les decimos? ¿Cómo les decimos? No les digamos nada. Y yo, no, pero qué aburridos, pero ¿por qué no? Pero no sé, yo tengo como como un deseo, una necesidad, una urgencia como por conectar, por ser, como que el amor existe, algo así, y me gusta ser muy... ¿Por ser el alma de la fiesta? No, pues no sé por el alma de la fiesta, sino como que a mí me llama la atención que yo quiero, en serio, estos actos son unos actos de amor donde, marica, qué chimba uno llega a un espacio donde se sienta a gusto. Yo llegaba a unos espacios donde me siento una mierda. Yo, qué chimba que uno se sienta chévere, que le propongan cosas bacanas, ¿sí? O sea, de verdad me parece importantísimo pensarse eso. Entonces ya me acuerdo que también enviábamos ciertas como provocaciones. Lleva un dispositivo, un secreto, lleva un dispositivo para guardar un secreto, ahorita no me acuerdo. Convoca un espectro de tu no sé qué, pero eran como unas frases así muy... Detonantes sin saber hacia dónde ir, pero siento que también eso de manera inconsciente o consciente, porque uno nunca sabe si esa información llega, uno se queda en ese limbo, ¿no? Uno la envía, pero pues si llega uno ni idea. Pero en el fondo siento que esa intuición que uno tiene de algún modo se traspasa y hay algo también que empieza a tener materialidad. Porque recuerdo lo de la baqueta que apareció ahí, recuerdo tu luz con la calavera, recuerdo tú llevaste la cámara de video ese día, yo llevé estas cosas que no tenían este nombre de quirúrgica, sino que eran unas manos de caucho y así. Entonces siento que esa información también es como cuando uno, mejor dicho, lo que ahora quiero decir es que la atención, pero ponga atención, la atención de ser atento, de ser atento, oye, ¿cómo estás? A estar atento, o sea, como esa doble cara de la atención, me parece que es importante en los procesos de laboratorio, súper importante, porque si uno se desatiende y es desatento, pues todo se va al traste, no sé, es una sensación que acabé de tener porque estoy pensando en los kibis y en los falafel que tenemos allá afuera para comernos. No hay que comer delante de la gente. Entonces, no, sí, es que este ya va a ser el cierre. Me estás diciendo, acá estamos. Se están enfriando. Y ese cuerpo también fue frecuente.
relación del alimentarse, del compartir alimento, de reunirse de pronto, ya no estar en modo laboratorio, sino de extender el tiempo hacia otro lugar, de estar más relajados y de poder compartir ya más como entre amigos, entre compañeros. Eso también fue un cuerpo importante dentro del ejercicio y dentro del encontrarnos. Yo me comí mi primer cuy en la vida. El cuy de chocolate que nos dio. Sí, el de chocolate. Revelaste el secreto. Sí, yo también estaba pensando mucho en el alimento y siento que es fundamental, o sea, nutre los procesos, o sea, no solo como para satisfacer mi hambre en mi sistema digestivo, sino que realmente el alimento logra articular, logra como unir, ¿sí? Logra vincular, ¿sí? Procesos, personas, ideas, pensamientos, emociones, lo que sea, pero logra como cohesionar, ¿sí? Entonces el alimento pues siempre estuvo ahí presente, siempre. Y resaltó lo que menciona Pau sobre el sentirse bien en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo en estos procesos, en estos trabajos colectivos. Es muy rico poder trabajar y fluyen también los procesos, fluyen las cosas cuando el ambiente pues está bien, sí, como en armonía y sí, aquí nunca nos faltó la comida. La papita, nunca nos faltó la papita, que es fundamental y es algo que sí, yo también agradezco mucho porque pues eso es motor, o sea, si tú no comes, ¿con qué energía vas a accionar, a hacer vainas, a pensar siquiera? No puedes. Entonces, sí, creo que es algo para destacar en todo este proceso también. El alimento fue un cuerpo fundamental. Son espectros glotones. Empezamos hablando de la relación público-privado, de la necesidad de construir o de reconstruir la idea de patrimonio, y después con los cuerpos que bailan terminamos hablando de comida. Y ahorita habremos de ir a comer. Entonces, yo creo que aquí ya podemos terminar, o si quieren añadir algo más. Sí, yo sí quiero añadir algo, por favor. Yo sí quiero añadir que este roto de reemplazo es una chimba, primero porque esto es un portal. Tiene el 11, o sea, yo tenía que decir esto, yo tengo que decir esto porque he vuelto a repetir mi mirada del 11-11, entonces es mejor, y hoy me pasó una cosa refrita con el tiempo que le conté a Gus, pero ya muy frita. Entonces, yo estaba el tiempo se me devolvió, pero real. Estaba frita con el 11-11, algunos les comenté, no sé a quién. Tembló a las 11:33. Hoy tembló y Gus no sintió, y yo le dije, no, qué fa. Sí, hoy tembló. Y yo ¿y te acuerdas que te había contado mi sueño y que había pensado que iba a temblar? Bueno. Y entonces cuando yo miré el 803 de allá y luego vi esta puerta que está acá, aunque acá no se vea, hay una puerta. Y entonces tiene 11-11. Y entonces, de hecho, yo iba a hacer una acción aquí clarividente y todo, pero no, se me fue toda la idea del carajo. Pero todo esto va porque siento que también acertamos en tomar la decisión de estar aquí, porque no es tampoco, no todos los espacios se abren a la posibilidad de uno hacer estas propuestas. Entonces está muy genial que tú nos hayas permitido como estar acá, que sigamos estando acá, porque también siento que fue algo que fue apareciendo, ¿no? Porque también como nosotros en la relación de gestión llegamos aquí, oye, Guillermo, pues tenemos este proyecto, porque no hablamos, hicimos acá un par de cosas, y como buscando, dijimos, no, pues parece que es reemplazo. Y yo siento que estas decisiones también provienen de unas relaciones que uno va tejiendo. Entonces, que este espacio se nos permita, que hasta se conectó con los empeños de Daniel, porque es una compraventa, es un reemplazo, entonces era muy chévere, como el lenguaje también está interferido en lo que uno hace. Entonces para nosotros de Guaja, por lo menos, y estoy segura que pues para todos, como que chimba poder estar acá y que no lo dejen a uno hacer las vainas que uno quiere, porque no es tampoco como no es que pase tampoco con frecuencia. Hay gente, sí, puedes hacer lo que quieras, pero, y uno, ay, pero al fin sí o no. Entonces, pero pues sí, lo de la noche lo entendemos, ni modo.
Eso sí, ya te lo pasamos. No, lo de la noche se lo dejamos al hotel del artístico. No, yo también me uno al agradecimiento, de Pero verdad. la piscina. Ah, sí, en este edificio hay una piscina en el noveno piso. Sí, hay una piscina. ¿Qué? La piscina. Era para el final. Sí, bueno, en fin. No, agradecerle de verdad. Creo que este es un espacio que realmente nosotros estábamos como necesitando. O sea, creo que esto realmente es uno de esos pulmones que nos proveen de, digamos, como de ritmo, digamos, y otra vez hablo de ese ritmo, de ese flujo que necesitamos y que necesitan ciertos procesos también artísticos acá en Bogotá y yo creo que también en Colombia, ¿no? O sea, porque, y bueno, hay espacios, pero que espacios que realmente se den como esa generosidad de abrir sus puertas a procesos como que son inasibles, como que son procesos también indecibles, que son procesos extraños. Uno dice, oh, oiga, muchas gracias, de verdad, porque es algo que sí necesitábamos y pues también contar con su generosidad, contar con la generosidad de Nicole López, que nos ha ayudado también muchísimo, de verdad, con la interlocución, porque no es fácil generar interlocución en esto. Entonces yo sí, de verdad, Guillermo, muchísimas gracias. Sí, claro. Sí, para mí reemplazo es irreemplazable. No, yo creo que este roto le sentó muy bien al proceso como tal. Yo sí, el portal, o sea, yo no sé sus sensibilidades, pero uno entra a este espacio y es otra energía. Otra energía. O sea, tú vienes aquí por la calle, por el ruido que proviene de muchos lugares, además. Entras al edificio, el edificio también es raro, tiene su historia particular. Subes por el ascensor, todo tiene una temperatura afuera y es distinta acá adentro. Eso me parece muy importante resaltarlo porque pues son espacios que te invitan a habitarlo, a estar, que te convocan como a venir, ¿no? Aparte tiene un ventanal y es una ventana también a la historia misma de la localidad. O sea, están los cerros, está Monserrate, Bogotá empezó su desarrollo urbanístico como haya sido a las patadas, violento como haya sido acá al frente, o sea, estamos viendo como en parte ese origen, que se sigue transformando el territorio cuando aparecen estas moles, estos edificios, se tumban otros, se levantan otras cosas. Entonces como que la ventana que está acá en reemplazo es como esa ventana también a la historia, ¿no? Como al poder casi que viajar un poco en el tiempo o imaginarse esas cosas. Entonces, sí, yo siento que reemplazo, pues le sentó muy bien al proceso, al proyecto y bueno, sí, otra vez gracias a Guillermo por hacer posible este lugar, a Nicole por también su presencia y ser parte de este proceso. Sí, no, yo creo que estuvo muy bien estar acá, seguir acá.